Saludos, señoras y señores, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cuestión de Pelotas, CDP. Por cierto, quiero agradecer a las más de 3.000 personas que nos han seguido la semana pasada en el programa. Gracias a nuestras emisiones por Facebook. Hemos descubierto, fíjense ustedes, que Facebook es la plataforma ideal para este tipo de programas de televisión. Yo estoy seguro que podemos alcanzar los 5.000 esta semana. Pero claro que depende de ustedes, que se lo digan a su, como decía aquel anuncio, a su vecina, a su vecino, a su pariente lejano, a su pariente más cercano, y ya verán ustedes cómo al final conseguimos esa cifra. En todo caso, como lo pueden ver a cualquier hora, no les digo ni buenas tardes, ni buenas noches, ni buenos días, les digo que gracias por estar ahí. Nosotros estamos hoy celebrando todavía el gran éxito del programa pasado. Estábamos seguros, y así lo decíamos, de que pese a ser 13 y viernes, íbamos a romper con ese maleficio impuesto por los anglosajones y en el Pazo íbamos a conseguir la victoria. Por cierto, la conseguimos y ascendimos con el Breogán al ACB. Pero fue en los últimos estertores del partido, es decir, no fue esa victoria fácil que yo preveía, porque los equipos, si mira uno equipo a equipo, pues la descompensación es total y absoluta, pero vean ustedes, el juego a veces nos depara estas sorpresas. Hubo momentos en los que nos temíamos lo peor, que había que esperar una semana más, pero no ha sido así. Así que nosotros en el programa de hoy vamos a celebrar este ascenso a la ACB con personas del mundo del baloncesto de toda Galicia. Algunas están aquí en el plató con nosotros, otras las tenemos en videoconferencia. Ya ven ustedes que tecnológicamente también vamos creciendo. Y vamos a ver qué sensaciones ha producido esto, cuál es el futuro que le depara, cuál es el marco que nos queda ahora en Galicia para el baloncesto, el marco presente y el marco futuro. Así que es un placer saludar a Chete Pazo. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes. Chete Pazo, como saben ustedes, coincidió con Paco García, con Casadeval, con Moncho López en el Breogán. Se fue en diciembre del 2004 y fue director gerente del Obradoiro. En el Breogán fue, aparte de entrenador ayudante, fue también director deportivo y ahora dejó el baloncesto, solamente aplaude desde la grada. Sí, con bastante entusiasmo. Con entusiasmo. ¿Estuviste el viernes en el Pazo viéndolo? Sí, claro. El ascenso al Breogán? Sí, ¿Qué has supuesto. sentido? ¿Qué has sentido después de 12 años que nos hemos encontrado ahí en ese mundo de sueños, de ensoñaciones, pero de una realidad que no es la más satisfactoria de todas? Hombre, pues el sentimiento yo creo que fue compartido con el de todos los que estábamos en el Pazo, un sentimiento de felicidad muy grande, porque teníamos muchas ganas de que el equipo volviese a su lugar natural, que es la ACB. Y después de todo este tiempo, pues la verdad es que la sensación fue de mucha felicidad. Luego hablaremos de las posibilidades de celebrar en Santiago y luego pues en Lugo ese derbi que es tan esperado en la ACB gallega. Luego hablaremos de este tema. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Chete. Javier Orosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Javier Orosa es un hombre vinculado al Breogán porque sus raíces familiares se hunden en Xermade, cerca de Villalba, en Galicia. Por lo tanto, es chairego, descendiente de chairegos, y yo soy chairego. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, encantado siempre de venir a Lugo, de recordar la vena paterna, y mucho más encantado de venir en esta semana de celebración de todos los gallegos, no solamente de los lucenses. Y desde Coruña, tú que eres un hombre del baloncesto de Coruña, ¿cómo se ha vivido el ascenso del Breogán? Pues se ha seguido con mucha pasión, Fidel, porque realmente no vamos a ocultar que hay una rivalidad deportiva y muy sana entre el Breogán y el Leima Coruña, pero se circunscribe al ámbito deportivo. Más allá de ahí, todos somos gallegos, y a mí me consta por distintos grupos de WhatsApp de aficionados que se ha seguido puntualmente la fantástica retransmisión de Televisión de Galicia,
y sufriendo, ¿no? Como tú adelantabas, ¿no? Porque ha sido un partido de sufrimiento, ¿no? Pero todos los coruñeses se sienten, digamos, identificados con que el Breogán vuelva a ACB, sobre todo después de ese largo camino de 12 años, ¿no? Con todo lo que significa el Breogán en el baloncesto gallego, ¿no? Pues yo creo que está impregnado en el ADN, ¿no? La parte un poco de morriña que nos queda es que nos perdemos el derbi, ¿no? Pero intentaremos conseguirlo, pero esta vez sí que será un derbi en ACB. Un derbi en ACB. Lo que pasa es que nos haréis, no sé, pues en Coruña algo especial el próximo partido, ¿no? ¿Nos recibiréis o no? Yo pienso que se debería de hacer, ¿no? Se debería hacer, no puedo informarte exactamente de lo que se tiene preparado, pero sí que hay un reconocimiento, yo creo que al trabajo del cuerpo técnico de Breogán, de los jugadores, de la afición, de la directiva, ¿no? No olvidemos la directiva, que siempre es un poco el que lidera los proyectos. Hay un reconocimiento. Yo creo que va a haber un aplauso generalizado de todo el público, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Yo creo que podemos ya conectar con otros dos invitados que tenemos, no aquí en el plató, sino que están en uno está en Vigo, Julio Bernárdez. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Fidel, muy bien, Fidel, muy bien. Bueno, en Vigo, ¿cómo se celebró el ascenso del Breogán? ¿O no se celebró? Es una noticia que pasó de largo por Vigo. A ver, no voy a, aunque estoy en un programa en Lugo, no voy a... Pero la gente del baloncesto sí lo ha vivido con mucho interés y lo ha visto también la retransmisión de la gallega. Y sobre todo, pues, hombre, ha comentado de que es una riqueza para el baloncesto gallego el contar de nuevo con un equipo tan arraigado dentro del baloncesto nacional, otra vez en la máxima categoría. Y sobre todo también, lo que más nos alegra es que mucha gente que ha pasado años de larga sombra ha vuelto a resurgir, y nos alegramos con muchos amigos tenemos en Lugo y que sabemos que han luchado durante muchos años para conseguir este preciado bien, ¿no? Que es estar en la máxima categoría de la mejor liga europea. Y te diré una cosa, tú que estás hablando además de cómo en Vigo la gente de baloncesto celebra esto, en Lugo también celebramos mucho que se celebren esos memoriales de un jugador que era vigués, al que le hemos querido muchísimo en Lugo, que era una bellísima persona, además, de gran deportista, que era nuestro querido Quino Salvo, y tú eres el presidente de la asociación, además, de Quino Salvo. ¿Cómo estaría Quino hoy de contento, además, sabiendo que el Breogán había conseguido la ACB nuevamente? Pues encantado porque era un hombre que, sabes, que vivía profundamente las alegrías de sus amigos y yo creo que medio Lugo sois amigos de él, o sea que estaría encantado. Bien, vamos a ir a otro punto de nuestra geografía gallega, concretamente nos vamos a Orense, donde el calor debe estar apretando de lo suyo, para saludar a Carlos Maceiras. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, muy bien, Fidel. Oye, en Orense habéis celebrado, por eso, lo digo por eso de la rivalidad, ¿eh? Ya antes Javier Orosa me hablaba de la rivalidad con Coruña, pero con Orense tenemos una rivalidad un tanto especial. ¿Habéis celebrado el ascenso del Breogán? Yo personalmente sí. Pienso que en general la gente del baloncesto y la gente normal sí, porque esa rivalidad del llamado derbi no impide reconocer que el Breogán ha sido el gran dominador de la LEP este año. Sí que hay un recelo de que ojalá ellos consigan ahora en el despacho, lo consiguieron en la pista, y no pase como pasó en Orense, que desgraciadamente, yo recuerdo cuando se acabó el quinto partido, ver a la gente, muchos desplazados lucenses, los veías desolados. Yo en aquel momento pensaba, digo, ojalá no sea ganar el título para no poder ejecutarlo. Y desgraciadamente fue así. Entonces yo creo que la gente siente una envidia sana y ahora estamos un poco expectantes a ver si las instituciones, el tejido económico de la ciudad, de la provincia puede ayudar, y también la ACB, teniendo ciudades como Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Juventud, ahí en el alambre, si actúa como debe actuar. Es un tema que yo no pondría la mano en el fuego. O sea que tú no las tienes todas contigo.
No, porque aquí en Orense se han centrado muchas cosas en quitarle la culpa a los que gestionaron el ascenso, que no lo hicieron bien, tiempo y forma. Pero hay unas situaciones, imagínate, no pasar una auditoría y los otros clubes de ACB no la pasarían el 95%. Entonces, un poquito esa mentalidad de, bueno, los que estamos dentro, no cumplimos, ya estamos dentro. Los que vienen nuevos tienen que cumplir. Pues bueno, un tema que hizo bastante daño. A mí, Carlos, se me antoja de que en Orense pusisteis todas vuestras esperanzas en conseguir el apoyo económico en las instituciones. Sin embargo, en Lugo, la idea que tengo es que, aparte de las instituciones, que apoyarán, evidentemente, hay un tejido empresarial que sí está dispuesto a poner lo necesario para satisfacer esa necesidad económica. No oímos. ¿Sí? Sí, Carlos, ahora te oímos. Que si he hecho en cara algo a los que gestionaron el posible ascenso, es que enviaron las instituciones hasta 2 días antes de acabar el plazo. Entonces, una cosa es que tú no lo consigas, pero tienes que hacerlo con tiempo. Yo ya digo, aquí históricamente el club ha sido un club patrocinado, o realmente ha sido el Consejo de la Diputación, que han gestionado como han querido siempre en cuanto a gente que lo gerenciaba, gente que lo presidía. Entonces, bueno, yo creo que se encontraron una bomba que no esperaban aquel ascenso. De hecho, el culmen de la sin razón es que hicieron todo tipo de arreglos de las exigencias de la instalación que exigía la ACB para luego no jugar en la ACB. Ya. Una última cuestión sobre este tema. Tú, con la experiencia que tienes de lo vivido en Orense, ¿qué consejo le darías a Breogán para que no cayese en esas trampas que a veces están tendidas de forma sospechosa desde la ACB? Hombre, por una parte es fundamental quien descienda de la ciudad. Me refiero, si desciende Bilbao, que es un club pseudo arruinado, pues a lo mejor, y habiendo 2 equipos vascos, pues no preocupa tanto. Si bajase Zaragoza o bajase el Juventud, yo creo que sería tipo cuando el Estudiantes estuvo en esa situación, ¿no? El ACB va a hacer buscar todo tipo de entresijos o problemas posibles a Lugo para que no pueda ocupar. Yo pienso que por un lado eso, y luego bueno, habrá que ver cómo se gestiona lo del canon y estas cosas, porque por un lado sí se habla mucho de que se va a no ejercer el hecho de pagar, respetar los derechos adquiridos, pero como estas cosas que cada año cambian, porque los que juegan la partida, pues veremos cómo acaba. No tenemos el mejor sonido de los posibles. Por eso voy a hacerte una última cuestión y ya te dejo descansar. Pero, Carlos, me gustaría que me dijeras si el presupuesto, como dijiste un día en algún sitio, determina el éxito o el fracaso de un club. Hombre, está claro que con dinero te puedes equivocar, pero tienes la posibilidad de fichar mejor. Entonces, el Breogán este año ha hecho bien su trabajo, porque básicamente en los partidos, cuando salía su segunda unidad, digamos, los jugadores reservas eran muy superiores a los reservas de los rivales e incluso a los titulares de algunos equipos. Habrá que ver ahora cuando tengan que confeccionar el equipo. Esperemos que para la ACB, si consiguen tener aciertos y éxito, porque ahí pasarán de ser el equipo de los que manejan un presupuesto más alto a de los más humildes. Un saludo muy especial y un agradecimiento a ti, Garro Maceira, por estar hoy con nosotros aquí en Cuestión de Pelotas, desde Orense, una ciudad que está vibrando también con el baloncesto, pero que hoy, por menos tú, está celebrando también el ascenso del Breogán. Muchas gracias. Totalmente. De hecho, estuve el viernes en la pista. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias y tendremos ocasión algún día de entrevistarte también, pero para hablar del ascenso del Ourense, del COP. Y así, pues, a ver si también con el Coruña, tenemos aquí en Galicia, pues, 4 equipos. Hombre, luego hablamos de esto, Chete y Javier, pero yo creo que 4 equipos en Galicia sería una soñación o una posibilidad, no sé. Vamos a Vigo nuevamente, porque allí tenemos a Julio Bernárdez, que está esperando. Julio, tú como organizador del Memorial Quinocho, tenías a... Quino Salvo. Me fui al fútbol
por un momento. Tenías a tu lado al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y visto el éxito, de público, porque estaba el Barcelona, creo que te dijo, organízame algo para que en poco tiempo tengamos un equipo en ACB. Piensa Abel Caballero que esto de un equipo en ACB, que es cosa de poner dinero y nada más, ¿no? Es cierto que te lo dijo, que te hizo el encargo ese. No, lo peor no es que él me lo haya dicho, solamente es que me lo dijo delante de 4.500 personas. Así que es más grave, pero bueno, yo creo que nuestro alcalde tiene demasiada ilusión y es un insulto, digamos, que a la inteligencia de baloncesto, digamos, el decir estas cosas así tan fácilmente. Lugo ha tardado infinidad de años en volver a la élite y tiene personas muy capaces. Esto, desde luego, que tampoco es física cuántica, pero es muy complicado. Lo más importante, aparte de tener un equipo, es tener la estructura suficiente para soportar un club profesional. Una cosa es tener un equipo en la Liga EVA, en la Liga LEB, y otra cosa muy distinta es tener un equipo en ACB. Es tremendamente complicado. Afición en Vigo hay al baloncesto. En la provincia de Pontevedra lo que sucede es que el eje ha variado porque se fue de Vigo a Cambados y a Marín. No está en Vigo, pero hay afición al baloncesto en Vigo. Y la prueba está en que el equipo femenino, como decíamos antes, va a jugar la fase de ascenso, igual que también lo va a jugar el Durán Maquinaria Ensino de Lugo, ¿no? La prueba está, Fidel, en que está muy atomizado todo el baloncesto en Vigo y ese es su gran problema, ¿no? Yo creo que hay tres causas fundamentales: la falta de un proyecto masculino, digamos, en una categoría de élite, que son fundamentalmente la prevalencia del Celta dentro de la ciudad. En segundo lugar, el que ha habido deportes que también han tenido presencia, por el caso del balonmano, que sabes que tiene un ascendente tremendo en el sur de la provincia de Pontevedra, el caso del voleibol, que ha estado también en las primeras divisiones, el caso del hockey, e incluso también, digamos, que un rival directo como es el Celta femenino durante mucho tiempo. Si a todo esto le unimos una teoría que tengo yo y que es políticamente incorrecta, pero que obviamente para hacer un análisis serio hay que ponerla encima de la mesa, y es que en Vigo existe un reino de taifas desde siempre en el baloncesto masculino. Y la prueba de que para que haya equipos de élite en una ciudad, pues los ejemplos son Lugo, en el que el Breogán predomina, en Santiago el Obradoiro predomina, y el caso que ha pasado, pues por ejemplo, en Coruña, en Ferrol o en Orense, que ha habido siempre clubes que han estado siempre por encima de los otros. Hoy en día el baloncesto de base fundamentalmente tiene un ascendente muy importante dentro de la sociedad. Hay una serie de entrenadores que se encuentran cómodos dentro de esas estructuras, que no quieren arriesgar mucho en cuanto a responsabilidad hacia la búsqueda de resultados y de jugadores. Y bueno, esto provoca que algunos proyectos, cuando han salido en la ciudad, no han tenido todo el apoyo que necesita un objetivo tan importante como tener un equipo en la ACB. Vigo, por supuesto, que tiene capacidad, y así lo demuestra que, fíjate que vosotros sois la única ciudad de la ACB con menos de 100.000 habitantes, las más pequeñas, y ahí estáis, en lo que tú decías, a Carlos, de que no es solamente un problema de instituciones, sino que hay un tejido industrial. Yo además conozco a muchos empresarios tan locos con que el Breogán vuelva, porque eso no es un gasto, es una inversión muy grande. Es importante que digas eso, es muy importante porque anima mucho a que algunos empresarios, pues, que si tienen alguna duda, escuchando personas como tú, con experiencia en el mundo del baloncesto y que sabe de los retornos que tiene además el invertir en ACB, que tú les digas esto, pues es algo muy positivo para nosotros. Una última cuestión, Julio, y ya te digo que contaré contigo a lo largo de esta temporada más veces para que nos hagas análisis de los partidos ya, porque yo sé que vas a venir a Lugo a ver algún partido, otros los verás por televisión,
y podrás, en fin, analizar cosas de la Liga en ACB, porque yo soy convencido, pese a que no tenía Carlos mucha seguridad, yo estoy convencido de que el Breogán va a salir en ACB, porque los problemas económicos se van a resolver todos. Estoy completamente convencido y seguro. ¿Qué consejo le darías ahora al Breogán cara a la estructura del equipo para la ACB? ¿Qué consejo le darías? Bueno, Juan Carlos y todo el equipo que trabaja con él saben muy bien, perfectamente lo que tienen que hacer, mucho mejor que yo, que tiene mucha más experiencia. Pero yo lo único que pido es unidad en el objetivo. Olvidémonos de personalismos, olvidémonos de rencillas entre distintas facciones dentro del club y pensemos que esto no es un objetivo de club, ni es un objetivo de un equipo, es un objetivo de una ciudad. Y Lugo necesita un equipo mejor. La gente de Lugo, que durante mis épocas más jóvenes disfrutaba del ACB, era gente muy feliz, muy orgullosa de su club. Y yo creo que ahora lo sigue siendo. Y la prueba está en que el otro día el pabellón daba gusto verlo. Pero lo más importante ahora es olvidar todas las nimiedades, todas las pequeñas miserias personales y luchar fundamentalmente para que en el mes de septiembre o cuando empiece la Liga ACB, luego tenga su equipo en ACB. Lo de menos es después cómo salga. Si hace mejor equipo, si es el presupuesto más bajo, si tiene posibilidades. Sobre la marcha se pueden arreglar muchas cosas, aunque yo siempre he sido entrenador, siempre pienso que los equipos se hacen en junio, pero yo sé que el Breogán sale con desventaja porque va a coger las obras del mercado, porque obviamente el baloncesto europeo es muy poderoso. Primero elige el baloncesto americano, después el baloncesto europeo y después pues, las ligas nacionales. El Breogán tendrá obviamente uno de los presupuestos más bajos, pero creo que con ilusión, con esa cancha que yo la he sufrido, mis tardes, creo que el equipo puede mantenerse y por lo menos, aunque solamente sea un año, pero que se mantenga la estructura, que se mantenga la ilusión y un año se puede bajar, otro año se puede subir. Lo importante es que el proyecto de ciudad esté presente siempre. Muchísimas gracias, Julio Bernárdez, por tu presencia desde Vigo. Lo dicho, espero que a lo largo de la temporada tengamos ocasión de hablar en más ocasiones, más veces, de este Breogán que está ilusionándonos aquí en Lugo, pero que veo que es como una mancha de aceite positiva que va extendiéndose por toda la geografía de Galicia y veo que tanto Orense como Vigo, como Coruña, como Santiago están todos muy felices. Muchas gracias, un saludo. Chete, en Santiago también estáis felices. Porque una cosa es tu felicidad, que tu felicidad no me cabe la menor duda. Además estabas en El Pazo el otro día disfrutando el viernes, como decías antes, pero en Santiago la gente está feliz de que el Breogán haya ascendido a ACB. Yo creo que la gente del baloncesto sí. La gente del baloncesto, no el aficionado Yo los que conozco son la gente del baloncesto y la gente del baloncesto sí que está muy feliz y está muy contenta de un éxito del baloncesto. La gente del baloncesto nos une una cuestión que es, yo creo que es la pasión. Es decir, la gente del baloncesto no es una afición como otras aficiones, o sea, el componente pasional en el baloncesto está muy presente. Entonces la gente del baloncesto sí que entiende la importancia de que el Breogán vuelva a estar en ACB y lo celebraron de manera... De hecho, además, gente del baloncesto del Obradoiro vinieron a Lugo el viernes a celebrar el ascenso, a disfrutar del equipo y a animar al Breogán. Y eso lo sé porque hubo dos personas que invité a mis sitios contiguos que venían de Santiago, ¿no? Entonces, yo creo que sí que la gente del baloncesto de Santiago sí que celebra que el Breogán esté en ACB y sobre todo la gente del Obradoiro de toda la vida. La gente del Obradoiro de siempre, porque históricamente el vínculo entre Obradoiro y Breogán fue siempre muy sano y muy bueno. Hubo muchos, en la década de los 70,
Hubo muchos jugadores que compartieron los dos equipos. Yo he tenido la suerte de participar en algunos de los encuentros de partidos de veteranos, luego en posteriores comidas o cenas, y hay grandes amistades personales después que se forjaron durante 40 años. O sea, pues me viene a la cabeza ahora la amistad de Andrés Caso y Antonio López Cid, que son íntimos amigos, que además coincidieron en, bueno, pues en toda esa etapa. Y Tonecho Lorenzo, que es el estandarte del obradoirismo, el otro día estaba feliz de que el Breogán, y además no solo eso, sino que es una persona que siempre ha hecho todo lo posible y viene a Lugo y come con Manel Sánchez y está con Ángel Sevilla y viene al Pazo. Me refiero que toda esa gente, que son gente con muchísimo peso en Santiago, en el baloncesto de Santiago y en el Obradoiro, estaban muy contentos de este ascenso, ¿no? Entonces, claro, yo esa es la gente que conozco, e incluso entrenadores de Santiago, aficionados de Santiago de toda la vida, que estaban muy contentos y que así me lo trasladaban en felicitaciones que recibía por su parte. Y en ese ambiente de felicidad colectiva estaba también el presidente del Obradoiro, Raúl López, que fue presidente del Breogán. No pues lo sabes. Es que no tuve la oportunidad ni de hablar con él, ni de escucharle, ni de saber qué es lo que... Pero yo lo que sí te puedo decir es con los que yo he hablado y cuáles son... Respecto a esto, perdona la pregunta, pero ¿tienes relación con Raúl López ahora? ¿O no, hace mucho tiempo que no... ¿Os habláis simplemente hola? Sí, nos saludamos cordialmente, pero no, o sea, desde mi salida de Obradoiro ya no, o sea, no tenemos contacto habitual. Es decir, lógicamente si coincidimos en cualquier sitio sí que nos saludamos cordialmente, pero no tenemos trato. Es que lo digo porque es una papeleta tremenda, ¿eh? Que tú te vayas de un club, te vayas para otro, que digas que ese que dejaste, que eso que nunca va a tener salida posible, y que luego ese equipo luego ascienda y se ponga a la par del equipo en el que tú estás. Y claro, comerte esas palabras, pues no sé con qué, una salsa muy especial hay que hacer para digerir ese producto. Por eso lo decía. No te pregunto más sobre Raúl López. Oye, de lo que han dicho tus colegas, tanto Carlos como Julio, de Orense y Vigo, ¿hay alguna cosa que te merezca algún comentario? ¿Estás de acuerdo en lo que han planteado? Sí, yo lo suscribo. Yo creo que todo camino hacia un posible éxito debe de partir de un adecuado diagnóstico de situación, ¿no? Y la situación, yo creo que en el baloncesto coruñés es que, bueno, que nunca hemos tenido ni la masa social, ni los recursos, ¿no? Unido también a dos sombras, ¿no? Que son la sombra del Deportivo y la sombra del Liceo, ¿no? Que es el club más laureado de Galicia, ¿no? Entonces, yo creo que para tener un planteamiento estratégico hay que partir de un diagnóstico de situación correcto, ¿no? A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que la directiva lo está haciendo en estos últimos 4 años, pues yo creo que los americanos lo tienen muy claro, ¿no? Que es benchmarking, ¿no? Es decir, intentar estudiar las experiencias exitosas en Obradoiro, en Breogán, en Ourense, y adaptarlas, no copiarlas, ¿no? Porque bueno, Chete tiene un recorrido mucho más largo que yo, pero bueno, sí que hay muchas experiencias que se han copiado de una ciudad a otra y no suelen funcionar. Podéis intervenir, cuando queráis. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, porque las características de cada sitio son propias y no siempre vale mi última experiencia fue... No es trasladable. No es trasladable. De hecho, en la última etapa, en mi última experiencia, lo que tratamos de poner en práctica en Lugo no funcionó y no sirvió, y luego sí que con una adaptación a lo que habíamos hecho aquí y con más experiencia en Santiago sí que funcionó. Y eran planteamientos similares, pero sí que estoy totalmente de acuerdo en que eran adaptados a la realidad de cada... Hablabas del benchmarking y todo esto. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, ya que estoy en plan de sacar cosas. ¿Tú estás de acuerdo con que se haya prescindido de Tito Díaz en el Leima? Bueno, yo creo que Coruña tiene un agradecimiento, digamos,
eterno, yo creo que a la figura de Tito, ¿no? Llevamos 6 años, este es el 6º año en Leporo, y Tito ha sido el que ha consolidado el proyecto, ¿no?, durante estos 4 últimos años, ¿no? Por cierto, también debería ser un agradecimiento hacia el Breogán, ¿no?, porque evidentemente Tito pues se formó en el Breogán, ¿no? Quizás el baloncesto, Fidel, sea como la vida misma una cuestión de ciclos, ¿no? Entonces, bueno, la directiva consideró que Tito ha cubierto el ciclo de esos 4 años y ha decidido pues un cambio, ¿no? Pero yo creo que a mí me consta personalmente que la afición y bueno, los entrenadores con los que ha trabajado y la directiva son conscientes de lo que aportó Tito al baloncesto coruñés, ¿no? Ahora está Aranzana, ¿no?, que es un entrenador de muchísimo prestigio, ¿no? Pues, si mal no recuerdo, yo creo que debe ser el 5º o el 6º entrenador en el número de partidos de ACB, iniciando un nuevo ciclo, ¿no? También ha metido al equipo en playoffs, ¿no? Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que Tito venía de Coruña aquí a Lugo a jugar contra su Breogán querido y le ganaba. Y Gustavo Aranzana vino aquí y mordió el polvo. Bueno, es una anécdota, ¿eh? Sí, sí. Es una anécdota que no yo creo que pero bueno, sí que es interesante, ¿no? Porque bueno, la prensa sacó muchas cosas, ¿no?, sobre la bestia negra, ¿no?, del Breogán y este tipo de cosas, ¿no? Tito era una persona, yo lo conozco personalmente, lo respeto muchísimo como entrenador y lo admiro, una persona muy carismática, ¿no? Y se alegró muchísimo además de que ascendiese el Breogán. Correcto. Y así lo manifestó en las redes sociales en diversas ocasiones. Ahora hay que mirar al futuro. El pasado es pasado. El presente lo hemos vivido, o lo estamos viviendo, pero estamos pensando ya en el futuro, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué tiene que hacer Chete el Breogán para no cometer errores y asegurarse pues la ACB durante, en fin, unos cuantos años? Hay preguntas más fáciles que esta. Pero tú, con tu experiencia, tú conoces al Breogán desde dentro. Es una sociedad que tú conoces a la afición. Es decir, tienes más datos que tiene un señor de Madrid que no conoce. Sí, también es cierto, como apuntabas al principio, que estoy bastante desvinculado y estoy bastante fuera. Yo creo que son muchas cosas las que habría que tener en cuenta, las que habría que valorar y las que habría que hacer previamente antes de ponerse a... O sea, para mí la clave estaría en un proceso de análisis previos a lo que luego vas a hacer en cuanto a lo que es la planificación de los próximos años. Y la planificación estratégica no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, a nivel económico, o sea, a todos los niveles, ¿no? Entonces, cuanto más fuerte, cuanto mejor sea ese proceso, cuanto mejor sea la planificación y cuanto mejor sea todos los cimientos que puedas poner ahora mismo, mejor te va a ser la construcción, más estable va a ser y por lo tanto más duradera. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo, ¿no? A ver, como entrenador hay una palabra que nos gusta mucho, ¿no?, que es la palabra equilibrio, ¿no? Entonces podemos focalizar en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto deportivo, pero al final el éxito va a ser que un club consiga un equilibrio con todos esos elementos y adaptado a la realidad social de Lugo, ¿no? Entonces no es fácil porque no hay que tener éxito solo en un aspecto, sino que hay que tener éxito en todos esos aspectos y equilibrarlos, ¿no? Absolutamente de acuerdo con Chete. Y teniendo en cuenta que vosotros sois los buenos teóricos del baloncesto, os pregunto el significado que tiene para Galicia que no cuente con solo un equipo en la ACB, sino que con 2, que los demás equipos de la LEB sigan estando ahí arriba, en posiciones de arriba. ¿Esto puede beneficiar al deporte de baloncesto, dar un impulso en las categorías inferiores, en los equipos de inferior categoría? Yo creo que sí, y de hecho la experiencia anterior, no solo con 2 equipos, sino con 3 equipos en ACB, en épocas en las que coincidieron Ferrol, Lugo y Orense, impulsó totalmente el baloncesto gallego. Aumentó muchísimo el número de licencias en deporte federado en todas las categorías inferiores, tanto masculinas como femeninas. Y sobre todo se vivía el baloncesto de una forma prácticamente diaria y cotidiana, no solo los fines de semana.
Entonces yo creo que el que haya 2 equipos, y ojalá hubiese 3, o cuantos más equipos haya, para el baloncesto gallego va a ser mejor, porque sí que es muy importante que las ciudades tengan una referencia de un primer equipo, de un equipo profesional, para que luego los jóvenes y los niños se enganchen. Yo no sé, ya por último, y ya os dejo que podáis descansar de mis preguntas, a veces un tanto complicadas. El mundo de la televisión. No sé hasta qué punto el hecho de que la televisión, el baloncesto se vea por televisión de pago, ayuda a que este deporte crezca. ¿Creéis que el baloncesto debería estar en las televisiones en abierto para que todo el mundo disfrutara del deporte, se sintiera más vinculado o no? Es muy interesante la pregunta, es muy interesante porque yo creo que, por lo menos en Coruña, ya hemos planteado varios debates al respecto, ¿no? Personalmente, yo pienso que cuanto más accesibilidad haya al baloncesto, me refiero, que haya el menor pago posible, mayor difusión se puede conseguir, ¿no? Pero intento ir un poco más allá. No solamente me parece importante la retransmisión de los partidos, sino que me parece importante cómo se retransmiten los partidos, ¿no? Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, del partido del viernes, que tuve la oportunidad de seguirlo por televisión. Ha sido una retransmisión magnífica con Roberto Prado y con Edgar Paz en unos comentarios realmente muy interesantes. Con él hablaremos después, con Edgar Paz también. Eso y programas como este, en el que además de información se genera opinión con respeto y opinión, digamos, de calidad, yo creo que eso hace que se forme una cultura deportiva, una cultura de baloncesto, ¿no? Que, como bien decía Chete, somos como un mundo especial, ni mejores ni peores que otros, ¿no? Pero diferentes, ¿no? A lo mejor con un alto grado de pasión, pero también con un alto grado de reflexión, ¿no? Y este tipo de programas reflexivos que intentan llegar a los porqués y con un afán constructivo va impregnando la sociedad de un tipo de know-how, ¿no? De forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, más allá simplemente de la pregunta de si es con pago o no con pago, yo creo que es importante que se construya un tejido televisivo, radiofónico, redes sociales, que sea de calidad, ¿no? Es que nosotros tenemos que contagiarnos de los análisis que hacéis la gente del baloncesto, los entrenadores, que analizáis todo, para luego después ponerlo en práctica en los partidos. Tenemos que aprender de vosotros. ¿Tú crees que las televisiones los partidos de baloncesto debieran estar en abierto en las televisiones? ¿Eso nos ayudaría o no? Sí, yo creo que al aficionado le ayudaría, sin duda alguna. Otro tema sería si realmente ayudaría también a los clubes y cuál es el componente económico que tiene que los partidos y cuáles son las retribuciones que tienen los clubes por derechos de televisión, ¿no? Entonces, el poner eso en una balanza, el equilibrarlo, pero ahora además, como aficionado, yo estaría encantado de que fuese en abierto y cuantos más partidos mejor. Yo creo que cuando los partidos eran en abierto y se daban en televisión española, los niños llevaban un balón de baloncesto en la mano e iban botándolo camino del colegio. Y si había unas cuantas canastas en el trayecto, de vez en cuando lanzaban. Y eso era generar ilusión y bueno, en Estados Unidos las imágenes de estas canchas callejeras, de esas canastas donde están jugando allí pues, algunos momentos libres, incluso profesionales. Por ejemplo, se juntan abogados y abogadas que les gusta el baloncesto y se van un día a la semana a jugar un partidito, una pachanga y luego a cenar. Y esto lo hacen de forma natural. En fin, que Chete y que Javier, para mí un placer que estuvieras hoy aquí. Igualmente, encantado. Y todo en torno al Breogán y al baloncesto en Galicia, que deseamos que también crezca y suba. Muy bien. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una brevísima pausa, señoras y señores, y continuamos hablando de baloncesto, pero ya a otro nivel, con compañeros haciendo un poco de canalla.
El otro día yo en el Pazo pensaba que había niños que acudían normalmente con sus padres a ver los partidos del Breogán en ACB y tenían 10 años, 12 años, 13 años, con un grado de conciencia de lo que significaba aquello relativo, pero iban con los padres. Esos niños estaban yendo ahora al baloncesto, a ver el Breogán, al mismo equipo, pero resulta que a lo mejor pues ya con su pareja o con proyectos de futuro. Y fíjense ustedes, aquellos niños que veían al Breogán en ACB, ahora ya son hombres, porque 12 años parece que son poco tiempo, pero en la edad de un joven es una auténtica barbaridad. Pasas de ser un niño a ser un hombre. Y, por cierto, quien iba con su hijo al Breogán y tenía fotos con jugadores, con Charlie Bell, por ejemplo, sí, que lo vi en las redes el otro día, y que ahora ya tu hijo cumplía 14 años el otro día, y ahora va a ver el Breogán en ACB otra vez. Pasa que él no es consciente de lo de antes, ¿no? No, porque él... Bueno, buenas noches lo primero. O buenos días, porque no sabemos a qué hora se va a ver el programa. Él, pues, por ejemplo, con la foto que tiene con Charlie Bell, en brazos de Charlie Bell, pues no sé si tendría 2 añitos o 3 añitos. De hecho, se lo regaló su padrino, la camiseta de Charlie Bell, que le quedaba, o sea, que le sobraba, sí, la más pequeña que tenía, le sobraba con tal. Y de hecho, ahora mi hija, que tiene 9 años, todavía lleva la camiseta de Charlie Bell de su hermano al Breogán. El otro día, el viernes, estuvo la niña de 9 años, que es más pequeñita, y todavía le vale la camiseta de Charlie Bell de 42. Qué curioso. Es que 12 años parece que no son... No, el mío ya tiene... mucho, pero son muchos años. El mío ya tiene 14. 14 años, claro. Estamos hablando de... Miguel Olarte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, estabas en el primer programa y hablábamos del Breogán, de si podía ascender o no, por eso que hoy no podías faltar. Como tampoco podía faltar Paco Basanta, que con su realismo siempre nos decía que, bueno, hay que ir poco a poco, tal, al final se ha conseguido. Sí, y después de una magnífica temporada, donde se ha hecho muchas cosas bien, por eso a falta de 2 jornadas el equipo es campeón, y además, bueno, yo creo que una temporada muy positiva, no solo en el aspecto deportivo, ¿no? Hay muchas cosas en las que el Breogán ha trabajado muy bien y que nos permite afrontar ahora, pues yo creo que un futuro bastante ilusionante. O sea, mirar de cara a un reto complicado en algunos aspectos, pero desde luego con absoluta firmeza y absoluta confianza. Ajá. Edgar Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Javier Rosa te acaba de piropear hace un momento diciendo que la transmisión que habíais hecho en la segunda cadena de televisión de Galicia, que había sido
fin, perfecta, con tus comentarios. Yo darle las Se gracias. agradece porque normalmente se llevan palos y se agradece que digan cosas así, ¿verdad? Sí, sí, agradecer eso, porque además no tenía la oportunidad de conocerla hasta hace un momento y bueno, Es un hombre de baloncesto. supongo que es muy positivo tanto para Roberto Prado como para mí, pues escuchar gente del mundo del baloncesto pues dando su enhorabuena anima a seguir haciéndolo. Claro. ¿Cómo has vivido, Edgar, el ascenso? Porque hasta el último minuto estábamos ahí, pues, si había que esperar una semana más o ya lo íbamos a celebrar el viernes. Más emoción imposible. Sí, supongo que ese ADN Breogán, lo que podría haber sido un partido a priori más sencillo, con un rival que venía mermado, con un rival de la parte baja, un recién ascendido, primer año en Leboro para ellos, pues al final, si no llega a ser a lo mejor por aquella recuperación de Lokber, pues quizás habría complicado incluso más, pero bueno, todo está bien, lo que bien termina. Y a nivel personal, pues quizá durante muchos minutos lo vi más contenido por el hecho de estar en una retransmisión televisiva, que lógicamente hay mucha más gente escuchando que no tiene por qué ser aficionado del Breogán. Y yo creo que dejándome llevar un poquito más desde que la bocina sonó, tras esos dos tiros libres de Mir Sulejmanovic, con mucho peso fuera del cuerpo ya de tensión y sobre todo disfrutando de un pabellón lleno, como decía Paco, de la ilusión de muchísima gente, el reflejo de muy buen trabajo, sobre todo en cuanto a planificación deportiva, porque muchas veces hablamos que fichar bien, fichar buenos jugadores es importante, pero al final muchas veces es más difícil hacer un buen equipo y eso pues Nacho Lezcano este año lo ha llevado perfectamente. Y también gracias a que, bueno, hablaba en privado con Paco, no recuerdo un equipo de Breogán con 12 fichas profesionales, por ejemplo. Entonces había muchos medios, se hizo todo el trabajo para que esos medios estuvieran a disposición del entrenador y al final una temporada que seguro que va a ser recordada siempre porque estábamos habituados, y lo escribía, que esta posición la tuviera Burgos, la tuviera Andorra, la tuviera Obradoiro y no Breogán, y al final pues es muy bonito ascender primero y es muy bonito ascender con tiempo y con margen para saborearlo. Y tanto. El otro día publicabas una entrevista en El Progreso, Paco, con el presidente, y muy interesante porque además dabas datos, los primeros datos que se facilitan de cuál es la intencionalidad de la directiva actual para cara al futuro. Y hablaba el presidente, creo que de un presupuesto de 3 millones, ¿no? Entre 2,5 millones y 3 millones. Digamos que en las expectativas, que los preestudios, hablaba antes Chete de planificación y de conocer la realidad, de planificar con cierto tiempo, pues esto se ha hecho y se está haciendo. Hay ya aspectos avanzados con respecto a lo que ya se sabe que va a solicitar la ACB. Y evidentemente, pues de cada año que viene, pues el presupuesto, lógicamente todavía queda por concretar absolutamente todo, pero bueno, digamos que con los primeros sondeos, obviamente hablas con los que son tus patrocinadores, con todos los que te han apoyado este año, incluso con posibles nuevos apoyos, y bueno, pues más o menos haces una... Se puede componer esa cifra. Exactamente. Entonces, digamos que los 2,5 millones parece que es la cantidad mínima con la que el Breogán podría salir. Yo creo que va a estar muy cercana a lo que va a ser el presupuesto mínimo marcado por la ACB. Este año fue 2 millones, porque el año pasado solicitó una rebaja a la Federación Española de Baloncesto. El año pasado estaba en 2.300.000, pero la ACB también se reservó el derecho a modificar ese presupuesto mínimo al inicio de cada temporada. Yo creo que este año, por lo menos a los 2.300.000, es fácil que suba el presupuesto mínimo de la ACB. Y entonces, pues el Breogán estaría ahí rozando esto, y si las cosas pues salen un poquito mejor, pues se podría llegar a esos 3 millones, que yo creo que sería una cantidad interesante para moverse en esa competición. Luego volveremos al tema social, porque también digamos que el presupuesto tiene un componente social importante, que es lo que vamos a pagar por nuestros abonos, pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Fíjate, el Club Deportivo Lugo recibe de la Liga
4,5 millones creo que son. O sea, Yo creo que este año sí va a ir a los 5 millones. Y se van a 5 millones este año. Y dependiendo del puesto. Depende de la clasificación. Sí, por eso que el Lugo tiene que espabilar un poco, porque cuanto más arriba quede, más va a cobrar, ¿no? Pero, ¿qué desigualdad existe en el deporte? Es decir, el Lugo, que está en una liga profesional, pero que es la segunda liga, el Breogán, que va a jugar en la primera liga profesional de baloncesto, y resulta que el Lugo recibe 4,5 millones, 5 millones, y el Breogán presupuesto de 2,5 millones, 3. Es curioso, Sí. es curioso lo mal que está esto, ¿no? Pues si fuera hockey sobre patines ya ni me imagino. O sea, Sí. O rugby, Es un poco... es el mercado, ¿no? Sí, Es y lo la que cultura mueve, deportiva que tenemos en España también. Y quiero decir, si al Lugo se le está pagando eso, pues es porque quien lo paga entiende que lo genera. No hay nada más. Tú antes preguntabas a los dos invitados que has tenido antes, que estábamos viendo, si no sería bonito que, bueno, pues que los baloncestos se dieran abierto, que tal, en lugar de en privado. Yo lo que estaba pensando es que sería precioso que se diera incluso codificado y con claves si eso asegurara un pago, por ejemplo, como el de Lugo. Si hubiera un buen contrato televisivo, a mí me da exactamente igual quién retransmita el baloncesto. Si puede ser en abierto, perfecto. Pero si no se trata de que haya un buen contrato televisivo, cosa que en este caso pues parece que no haya. Ese es el problema, ¿no? No han conseguido todavía las televisiones hacer rentable. Oye, y una pregunta que os dejo para los tres, ¿no? Es decir, el componente social del presupuesto, también en la entrevista que le hacías en El Progreso a Suso, hablaba Suso Lázaro, el presidente, de que probablemente haya que subir los abonos 100%, duplicar el precio. Eso, para muchas familias, Lugo, que es una ciudad que tiene los salarios bajos, habrá que dar facilidades. O sea, hay dos aspectos. Yo entiendo, yo hoy personalmente hablaba con Suso de este tema, y es un tema que evidentemente preocupa, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los abonos del Breogán, siendo el mejor equipo de la plantilla, ya eran de los económicos de la Liga LEP. Entonces, claro, partimos de una posición baja con respecto a lo que podría haber sido ya los abonos esta temporada, ¿no? Luego la CB pues tiene ese componente, es decir, a la gente que le gusta el deporte, a la gente que le gusta el baloncesto, va a haber baloncesto de primer nivel europeo, ¿no? Y entonces tiene un precio. Doblando los abonos, el precio de los abonos de esta temporada, y ahora estoy hablando muy de memoria, no sé si Edgar vio, andaba estos días por las redes unas comparativas de los equipos ACB, pero aún doblándolo... La comparativa que tenía en la mente era precisamente la de Obradoiro, quizá por zona será lo más parecido. Se asemeja un poco, no es una ciudad demasiado grande, porque con la caída de Manresa a Lep, las ciudades pequeñas en ACB, pues es cierto que hay varias comunidades con varios equipos, pero muchas de ellas, pues Canarias, País Vasco, pues entre regímenes fiscales, ayudas públicas muy elevadas, nivel de vida superior, cambia un poco. Yo había cogido la comparativa del Obradoiro y doblando los del Breogán, es cierto que más o menos se asemejaría. Y sería más bajo de la media de los que hay. Yo creo que lo importante y la fórmula que sería interesante es que el Breogán pudiera, y creo que por ahí va un poco la idea, de sacar la campaña de abonados cuanto antes. ¿Por qué? Porque esto permitiría pagar hasta en 3 o 4 pagos los abonos, que es lo que tú dices. Yo entiendo que después de llegar del verano, justo el mes de septiembre, que los que tenemos hijos sabemos lo que es después del verano, llegar al que empieza el colegio, que empieza todo esto, y entonces pues todas estas cuentas, a lo mejor tengo que sacar 700 euros pues para ir al baloncesto, pues echo un poco para atrás. Pero si sale esto en mayo y ya te permiten pagar a lo mejor 300, y después en septiembre puedo pagar otros 200, y en noviembre los 200 que me faltan, yo creo que terminamos pagando lo mismo, obviamente, pero es una fórmula, una forma de facilitar mucho las cosas a la gente. Luego, como tú dices, aquí no estamos hablando de unos sueldos como puede haber en otros sitios. Yo iría más... Sí, en Santiago también. Entonces, bueno, pues hay que, decíamos, adaptar
experiencias a los sitios, Yo ¿no? añadiría una más, porque por ejemplo, adaptar las experiencias a los sitios. Por ejemplo, Santiago tiene un elemento que no tenemos aquí. Y hablo ya desde el punto de vista mío, que soy aficionado del Breogán y mi familia, y soy aficionado del Lugo y mi familia. Es que, quiero decir, esto también es adaptarse. A mí me parece básico que Lugo y Breogán no se hagan la competencia y que intenten facilitarnos las cosas para que al final no nos cabreen los dos. O sea, que no sea... yo creo que hagan algo, un tipo de abono conjunto, de facilidad. No sé exactamente qué, pero a mí me parece básico desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos lucenses, que no nos obliguen a elegir. Porque a lo mejor si nos obligan a elegir, nos cabreamos todos. Y cuidado con los partidos a la misma hora, el mismo día. No, bueno, aquí hay un tema, los Eso horarios, ha Y desaparecido nos el va a marcar problema la televisión porque los van a también. imponer. Claro. A uno y a otro, es decir, en Liga de Fútbol Profesional 12 de la mañana, un Sí, partido no, del Lugo, el- 12 de la mañana un partido Vamos a ver. del Breogán. ACB normalmente viene retransmitiendo sábados, Sábado, domingos, tarde y domingo, sí. y domingos por la mañana, siguen manteniendo también esa franja. El fútbol, pues el componente es que prácticamente arrastras toda la semana y la liga la puedes jugar un lunes. Claro, como- pero bueno, yo creo como un que viernes a eso la sí va a tarde, estar fuera del pero alcance de evidentemente- los dos clubes, porque ahora ya no va a depender de ellos. Puede darse que coincida, porque si, bueno, en el caso del baloncesto, si al final hay operador televisivo, que todavía está un poco en el aire lo que va a suceder, va a marcar unos horarios y la Liga de Fútbol Profesional va a tener los suyos, y ahí no hay discusión posible, entre otras cosas porque parte de ambos A presupuestos mí lo que me parece muy va ligado a ese importante ingreso. y muy interesante lo que decía Miguel Olarte. Recuerdo que en el primer programa que estabais aquí, los tres, que hablaba yo, un poco por lanzar así, algo que fuera llamativo, de llegar a un acuerdo Breogán y dar una fusión hipotética. No, bueno, eso- Que eso no tenía sentido ninguno, pero bueno, tú sabes que a veces hay que lanzar ideas de este tipo para que la gente hable y provocar sensaciones y respuestas, ¿no? Según se habló de eso, que eso no tenía pies ni cabeza, sí puede tener pies y cabeza el hablar de un abono conjunto. De un abono conjunto. O llevar un acuerdo de De Breogán. descuento, Sí, sí. o Yo llevar creo- un acuerdo de creo- descuento. Abono conjunto es complicado. Creo son que va sociedades más por donde anónimas dice, deportivas. por donde Pues dice el que- Paco, y porque eso- la colaboración Todos entre los sociedades torneos- anónimas deportivas Claro. está muy limitada por ley. Efectivamente. Y no Pero sí sería, se permitiría, no sería por ejemplo, sencillo. el hecho de si una poder hacer descuentos a los abonados de uno, al sacar el abono del otro. Eso y al sí que revés. sería más Pues factible. Eso sería Esto posible. Las familias lo agradecerían. Hombre, claro. muchísimo, sobre todo Yo creo que aquellas- sería positivo para las dos entidades. para las dos entidades. Porque yo Claro, sé, claro. había un tema, ¿no? Estos días en las redes sociales, un caso, veía por ahí, ¿no? Como si ahora el éxito de uno de los dos perjudicara necesariamente al otro. Y yo creo que es un aspecto, creo que alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? Yo es que estoy completamente al revés. Yo creo que cuando el éxito deportivo de una ciudad, o sea, cuando hay éxito deportivo en una ciudad, eso se refleja en todo. Es decir, Y ojalá haciéndolo en sí no también. la gente se acostumbra a ir a espectáculos deportivos los fines de semana, la gente adquiere esa cultura deportiva de dedicar ya pues el fin de semana a una cosa o a la otra, ¿no? Y esto tenemos ejemplos muy claros. O sea, podemos preguntarnos por qué hay ciudades españolas que no tienen ningún tipo de deporte o tienen deporte casi marginal o no sé, o un equipo como máximo de cierta relevancia. Vigo, hablaba antes Julio Bernárdez, el Celta femenino y el Celta de fútbol, ¿no? Pero por ejemplo, lo que les ha costado toda la vida tener un equipo de baloncesto a pesar de todos los intentos que hicieron. Pero Salamanca realmente hoy a nivel de deporte solo tiene el Perfumerías Avenida. Pero llegaron a tener un equipo en ACB, llegaron a tener fútbol de primera división. Fútbol de primera ¿no? división, Se claro, fue, claro. no sé, Castellón, Burgos tuvo hasta 3 equipos de fútbol distintos, hasta en primera división se han perdido. Yo de baloncesto recuerdo al menos 4 clubes distintos en Burgos, incluso un club femenino de máxima categoría que también se fue. Y sin embargo hay otras ciudades, Zaragoza, Valencia, Huesca. Huesca, la mitad de Lugo, tiene un equipo en Asobal, tiene un equipo en segunda división de fútbol y tiene un Increíble. equipo en LED. Increíble. Y es la mitad de Lugo, pero hay una cultura deportiva en Aragón, en este caso concreto en Huesca y en Zaragoza, que hace que funcione toda esa sinergia, que hace que uno y otro se retroalimenten. Y esto es lo que aquí en Lugo tiene que pasar. Si las mejores épocas que ha vivido el Breogán y el Lugo han coincidido con el Breogán en ACB y el Lugo en Segunda A, en el 92, que es el primer ascenso, creo recordar, del Lugo a Segunda A, el Breogán está en la Liga ACB.
Ahora lo veo más perfectamente, porque yo viajo con el Lugo fue, para ver, era mi ilusión, ver al Lugo en el mini estadio y al día siguiente vi al Granollers Breogán. Es decir, era una cosa para mí en aquel momento impensable, ¿no? Y ahora volvemos a vivir una situación parecida y yo insisto. No yo he salido, yo esta misma temporada he salido de partidos del Ángel Carro y he ido directamente al Pazo. Pero vosotros lo sabéis, hasta los medios, si me facilitan el hacerlo, hasta los medios, voy a seguir haciéndolo. Cuando hay más deporte, de alguna forma también se vuelca mucho más. Sí. Pues esto pasa en todo. Y se me acaba de ocurrir a mí, oye, que una casa comercial podía sufragar el descuento del abono conjunto. Sí, igual Fórmula 6000, para eso está. Fórmula 6000, pero ¿por qué no puede ser una casa comercial que diga, yo, si usted adquiere tal, yo lo que sufrago el 20%? Yo no sé si se trata de a casa cambio comercial, de un cartel en cada... Hay miles de fórmulas. Yo lo que creo que hace falta es superar lo que hablaba Paco, la desconfianza entre ambos. Claro, eso tiene que desaparecer. Yo creo que hoy las relaciones son buenas. Son muy buenas. Hace años las relaciones no eran tan buenas. Hoy yo creo que afortunadamente tanto el presidente del Club Deportivo Lugo como el presidente del Breogán son así, uno a los partidos del otro. Efectivamente. Oye, un tema que se habla mucho en la calle, yo quiero sacarlo aquí, a ver qué decís vosotros. ¿Tienen contrato con el Breogán? El entrenador, Nacho Lezcano. Tiene contrato, Salva Arco, Quintela y Cavaselli. Tiene opción. Y Mate Stengbru, pero con una... tiene. Sí, pero con una cláusula de rescisión por parte del club, una cláusula tremendamente asumible, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es jugador de ACB. Yo creo que no. No es jugador de ACB. Pero bueno, yo quisiera decir que sí, pero no voy a decir que sí. Si lo fuera, me encantaría que fuera jugador de ACB, pero... Si lo fuera, nos lo hubieran llevado. Hoy en algún sitio leí que Uriz, que ya jugó en ACB, está libre, o va a quedar libre, y que se ofrecía un poco así como que no le importaría seguir en el Breogán. ¿Qué opináis? Mira, yo personalmente, se empezó a hablar ahora mismo de lo que puede ser el año que viene a nivel deportivo. Quedan 2 jornadas de LE, todos los playoffs, 6 jornadas en Liga ACB. El mercado, de esto sabe mucho más Edgar que yo, fluctúa de una forma salvaje en ocasiones. Entonces, lo que puede ser un buen fichaje ahora mismo, yo por ejemplo me dices, mira, vamos a ver un primer base, Ricardo va a ser un jugador de 12, 15 minutos por partido, me parecería excepcional la continuidad de Ricardo. Pero, claro, o sea, quiero decir, hablo de Ricardo porque lo has puesto tú, podemos hablar de cualquier otro jugador, ¿no? Yo creo que el mercado, que tampoco es cuestión de tardar demasiado, pero sí que empiece a marcar unas ciertas pautas, yo creo que es lo que va a marcar después todo lo que se pueda hacer. Decía antes Bernárdez que primero elegía Europa, luego los grandes equipos y luego al final lo que quedaba es lo que... Sí, probablemente Breogán va a estar en algunas ocasiones en la dicotomía de esperar o no esperar, porque al final hay una serie de puestos que tienen que ser jugadores cupo. Eso, hasta que no haya una ley que lo modifique desde Europa, pues la ACB tiene cerrado eso con la BP. A partir de ahí, hay que saber qué se va a hacer con algunos jugadores con contrato. El caso de Matt Steinbrück, el caso de Cavaselli, y Paco no me corrige, creo que sí que tenía opción a seguir, pero por parte del Breogán, es decir, que Breogán, si quiere, no continuaría. Pero puede cederlo también a un equipo LEP. Sí, lo que ocurre es que normalmente las cesiones a los equipos LEP, y Paco también lo sabe, dependen de cuánto uno esté dispuesto a asumir, porque las economías LEP son lo que son, no hay cesiones... donde... creo que el contrato de Cavaselli sea como para... No, pero me refiero que... Mis noticias son de que es un contrato más bien... Pero me refiero que, supongo que es la opción de... Ponemos otro ejemplo, pero hay que, si se va a quedar otros 2 años, ver en qué condiciones lo vas a querer desarrollar. Tiene un contrato de 5 años, entiendo. Ver en qué condiciones lo vas a desarrollar. Con posibilidad de que el club pueda cortar al término de esta temporada. Sí. Y bueno, son partes de planificación y bueno... es muy pronto para aventurarse. Yo estoy convencido que algún jugador más es posible que se quede por una cuestión de mantener cierto bloque,
mantener cierta estructura y columna vertebral donde el entrenador tenga una confianza no más allá del minutaje, sino de trabajo diario, de vestuario. Es probable que además Breogán necesite cubrir algún cupo con jugadores de esta plantilla, porque los jugadores nacionales de nivel económicamente son bastante difíciles de llegar a ellos. Otra vía pueden ser cesiones, pero bueno, no es descartable que algún jugador más pueda seguir. Quizá Uriz, quizá Díaz, pero yo creo que es demasiado pronto para aventurarse con todo lo que va a venir antes, que es la auditoría de la CB, llegar a ese presupuesto mínimo, bueno, muchas cosas. En la entrevista de la que antes hablabas, que hizo Paco a Suso Lázaro, él decía, Suso Lázaro, recuerdo que decía, si por mí fuera, seguirían toda la plantilla. Claro, ¿no? claro. Si por mí fuera, efectivamente, seguiría toda la plantilla. Pero es que recuerdo antes, cuando hablabas del 92, del ascenso del Lugo, en el 92. Julio Díaz, lo que no sé si la gente recuerda. Ese descenso duró un año, el Lugo, en segunda, y descendió ese mismo año. Ese descenso empezó a consolidarse. El inicio de ese descenso fue el mismo día del ascenso, en el que un presidente, que se llama Constantino Núñez, recordar que era Núñez, el famoso constructor y promotor inmobiliario y gran tiburón de la época, el día del ascenso entró en el vestuario y dijo: estáis todos renovados. Es cierto eso. Y aquello fue una fiesta, ¿sabes? Y efectivamente renovaron la mayor parte de la plantilla. Y duramos un año porque tuvimos que acabar la liga, pero podíamos habernos retirado antes. Hombre, luego entonces, en invierno se ficharán. Entonces vamos a tomar las cosas con tranquilidad, vamos a dejar que hagan las cosas quienes tienen menos corazón que nosotros, entre comillas, ¿no? Oye, quienes saben más. Y descendimos por 3 puntos, ¿eh? Fíjate que como estaba en las segundas meses, ¿eh? Descendimos por 3 puntos. Pero es cierto que hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es el cariño que le tomas a los jugadores, porque le tomas cariño. Pero luego otra cosa es la realidad. Y la realidad te hace ver que este jugador, que es muy bueno en LED, en ACB, pues probablemente no pueda dar el mínimo exigible. Yo no sé, hay un caso para mí muy especial, que es Quintela. El componente local. Quintela es un chico de Lugo. Y tener en el vestuario a una persona de Lugo, tú que fuiste jugador del Breogán, que eras de Lugo, yo para mí tener gente de la localidad en el vestuario es una garantía, es como una especie de embajador de los aficionados. Los aficionados están en la grada, no pueden entrar en el vestuario, pero tienen un representante. Su embajador es ese jugador o jugadores de Lugo. No sé qué sucederá al final, pero si en ese cupo puede quedar Quintela. Lo que pasa es que, a ver, yo soy un admirador de Sergi Quintela, creo que ha realizado un trabajo esta temporada magnífico. Más ha crecido como jugador muchísimo. Es fantástica. Muchísimo. Y lo que tú dices es verdad. A lo mejor, digo, porque tampoco lo sé, habría que escoger entre ese icono y el jugador profesional, que puede ser Sergi, ¿no? Yo confío y sé y tengo claro que Sergi Quintela es un jugador de nivel, y es un jugador además que va a dar un paso más por edad, por su trabajo y por cómo es él. Mi pregunta y mis dudas está en si Sergi, que se merece evidentemente estar en esa plantilla ACB y que podría tener su cierto... no se apagaría si realmente en ACB pues no tiene la continuidad que necesita como jugador. Yo personalmente, insisto, y pensando en que creo que es un jugador de una proyección muy interesante, yo pensaría antes, repito, pensando como en el jugador, pues que tenga una temporada en Leporo donde un equipo otra vez con aspiraciones de ese segundo paso que yo creo que además va a dar seguro porque está ahí, ¿no? Ya lo ha dado este año, lo más difícil, que una cierta regularidad en el lanzamiento, pues luego lo demás lo tiene, es un jugador intenso, un magnífico defensor, es tremendo acabando las transiciones, le falta este puntito, y esa edad parar es volver casi a empezar, ¿no? Entonces, por eso digo que yo tampoco
lo tengo claro porque a lo mejor en algunos casos Tu análisis es perfecto. hay que pensar, ¿no? Sí, estas sí, tu cosas. análisis es perfecto. Tiene todavía una posibilidad, una capacidad de crecimiento y en ACB no lo crecería, no crecería seguramente. No, sobre todo porque además no es lo mismo ser jugador 9, jugador 10 de una plantilla que deportivamente y del nivel de este Brogan en la LEB es lo mejor de la liga. Lógicamente estás mejor rodeado, puedes asumir un rol mucho más concreto, las exigencias no van a ser las mismas que ocupar una plaza donde a lo mejor sus minutos estén mucho más limitados, donde Breogán, si la situación deportiva no es especialmente buena, pueda necesitar reforzar, porque eso, la parte baja de la ACB la estamos viendo ahora mismo. Burgos, incluso con jugadores importantes en Lebor, acabó fichando un escolta americano, teniendo dos jugadores como Alex López y como Barrera. Fichó un 4 teniendo a Javi Vega recientemente. Zaragoza está fichando. Bueno, es una situación compleja, donde también hay una parte que es vital, que es la opinión del propio jugador. Claro. ¿Qué camino quiere seguir? Porque al final uno tiene contrato, lógicamente puede agarrarse a ese contrato, claro. Y es legítimo, pero yo creo que además Sergi es alguien con los pies muy en el suelo. Todo lo que ha conseguido en este Breogán de este ciclo de 2 años ha sido con trabajo, porque su papel se avecinaba bastante menor del que ha sido, y lógicamente es una decisión que también tiene que valorar junto al club y ver qué posibles soluciones hay. Es evidente, y a partir de ahí yo creo que no sería ni más popular ni menos popular cualquiera de las dos situaciones que se puedan dar, que Sergi forme parte de una plantilla ACB con un rol posiblemente también de entrada menos importante, o que Sergi termine pues jugando un año más en LEB. Tampoco nos vamos a centrar en Sergi exclusivamente, porque es que, hombre, sí, porque es un jugador de Lugo y siempre hay un cariño especial. Yo siempre dije que en cualquier equipo el tener a un jugador de la localidad al equipo le da una frescura tremenda, y sobre todo en el vestuario, en momentos difíciles, el que tiene derecho a hablar es el de la localidad. Generalmente sí, pero no siempre. Es decir, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, además en condición de Lucés, evidentemente, no voy a decir lo contrario. Y además en Lugo hemos vivido nuestra época dorada pues con 3 jugadores de Lugo, o incluso 4 si contamos a Liru en el primer equipo, ¿no? Entonces, evidentemente es así. Pero esto a veces, y esta vez tenemos buenos ejemplos, ¿no? La implicación no viene solo de nacimiento, o sea, la implicación viene de alguna cosa más. Yo me pregunto si, por ejemplo, Sulejmanovic es de Lugo o no. Pero a lo mejor si preguntamos a los aficionados, pues como si hubiera nacido en Santo Domingo, ¿no? Es de Lugo. Porque, claro, es que... entonces, muchas veces hablamos, aquí Perasovic tardó 48 horas en ser el amo del Pazo. Pete Michael hubiera jugado aquí 4 años y jamás hubiera llegado ni siquiera a quitar el mínimo sentimiento a alguien, porque era un jugador que nunca llegó a conectar con la afición. Charlie Bell, no recuerdo un jugador más implicado desde el nivel que tenía Charlie Bell, ¿no? Entonces esto de la implicación es muchas veces, o sea, la conexión, quiero decir, depende sobre todo de la implicación del carácter, ¿no? O sea, cuántas veces Edgar lo habrá sido como yo. Emir yo cuando estaba en el Barcelona, también era un jugador que me gustaba mucho y seguías un poco el tema y siempre decían que era frío, muy introvertido, que no te... Joder, llegó aquí y a los 48 horas se subía a la grada y a tal, ¿no? No, sobre todo porque además en un baloncesto totalmente globalizado, parte de un mundo totalmente globalizado, ahora mismo un equipo NBA puede tener 10 jugadores no norteamericanos. Que evidentemente, o sea, Baskonia, un grandísimo ejemplo. Baskonia, por ejemplo. Pero que bueno, que hoy muchas veces... puede haber jugadores que vengan lo que decía de Baskonia, de Finlandia, vía Croacia, y que se sienten a veces más lucenses. Para mí el resultado definitivo, aquí está Paco para entenderlo, una entrevista que le hizo justo antes del partido a Sule, me pareció, y yo al día siguiente, según llegó a redacción, fue lo primero que le pregunté. Pero ¿realmente lo ha dicho así?
Y el Complot dijo, sí, lo he dicho así, porque el titular era ya me tarda jugar el partido. ¿Qué quiere decir? Esto es de que ha nacido el Lugo, o sea, de toda la vida. Entendió muy rápido y muy fácil que era Brogan. Sí, solo le faltó decir, he guardado el balón en el rocho para salir pero es que, sí, eso me pareció, yo cuando vino aquí ya me tarda jugar el partido. Le pregunté, le dije, oye, si el Brogan ascendiera, tú perteneces a Fuenlabrada. Y lógicamente, pues Fuenlabrada es el que tiene la llave de tu futuro. Pero a ti si te dieran a elegir, ¿qué preferías? ¿Seguir en Breogán, en ACB, o jugar en Fuenlabrada? Y me dijo rotundamente, pero sin pensárselo, dijo, no, yo... Sí, pero Le salió del corazón. Eso te lo dijo cuando estaba jugando en el Brogan, y lo de volver a Fuenlabrada estaba en el aire. El tema es que eso mismo lo repitió cuando ya dejó de ser jugador del Brogan. Recién llegado a Fuenlabrada. Sí. O sea, quiero decir, el tío ya yéndose claro. a Fuenlabrada y dijo, yo lo que quiero es volver aquí. E incluso en una entrevista que hace con el departamento de prensa de Fuenlabrada, le pregunta, porque además es algo que en Fuenlabrada conocen, porque está Sergio Llorente y Alex Llorca, y él. Quizá 3 ejemplos donde 2 son un polo y otro de ellos es el polo completamente opuesto en la relación y en entender lo que era Brogan. Y le preguntaban qué tenía el Pazo. Y realmente su respuesta es clara y meridiana, que jugar con 3.000, 4.000 personas, sentirse en Lugo como en casa, bueno, lo que muchas veces sucede, que al final encontrar el sitio no es sencillo. El caso de Sulejmanovic, que estamos en él, pues lleva muchos años fuera de su entorno familiar, porque entró en Barcelona muy jovencito, de hecho fue... No nos olvidemos que tiene 22 años. Claro, entró en Barcelona, es un crío, entró en Barcelona muy joven y ya ha jugado en Orlandina en Italia, ha jugado en Cibona, ha vuelto a España. Lo que iba a ser un contrato ACB y una oportunidad ACB, a los 2 meses o mes y medio aproximadamente, pues se tuerce. Bueno, sí, porque a él le costó mucho venir. Claro, son muchas vueltas y al final, pues... Convencerlo en Fuenlabrada, no queda dado un paso, lo que él consideraba un paso atrás. Creo que ahí Llorca intervino entonces, muy positivamente para que bueno, pero lo que pasa es que luego las decisiones las toman generalmente los supuesto, y los agentes y eso está, pero bueno, a él le costó mucho, ¿no? Sí, entonces, es que además... al llegar aquí, pues yo creo que, por además lo que dice Edgar, su adaptación fue rapidísima, ¿no? Casi inmediata, y eso es eso, cuando conectas, cuando por lo que sea, pues tienes esa... ¿Tú crees que es un jugador? Yo creo que es el Lugo que es jugador ACB. Que nos vendría bien el año que viene. Yo creo que sí que es jugador ACB, pero bueno. Yo no tengo dudas de que, ha crecido, de que debería ser el primer intento. Sí, él mismo lo reconoció aquí, que había crecido muchísimo en el Breogán. Lo que sucede es... Oye, ¿sientes que has crecido? Dice, muchísimo. Lo que sucede es que, bueno, al final se suele decir que los jugadores juegan donde quieren, claro. Pero evidentemente Fuenlabrada en estas jornadas que faltan para finalizar la Liga ACB, si hace uso de él y él da un buen rendimiento, pues la situación cambia. Brogan ahí sale con una posición secundaria que puede dar muchas vueltas, pero de entrada no sería tan sencillo que Sulejmanovic repitiera en el Brogan. Eso está claro. La calidad humana, y ya con esto terminamos la famosa Sule, la calidad humana de este hombre lo demuestra el hecho de que sus padres se marcharon por culpa de la guerra de los Balcanes a Finlandia, creo que era. Sí, bueno, él nació en Finlandia. No, él nació se fue de bebé. Y fue cuando, en plena guerra, fue cuando se fue de bebé. Sí, se fue, no sé, tenía 4 años. Se fue a Finlandia, que es donde se educó. En Finlandia, claro. Sí, pero Finlandia es de hecho, tiene doble pero cuando nacionalidad. tuvo que tomar una decisión, tú fíjate lo que es la calidad humana de él. Una decisión para jugar como internacional con una selección, Finlandia quería que jugara con Finlandia. Y él dijo, no, fue a jugar. Bueno, en Bosnia también. El país de mis orígenes. En Bosnia siguen muy atentamente la carrera de Sule, es internacional allí. Sí. El lunes, el periódico allí más importante, perdonadme que nos diga nombres. No. Para mí es muy complicado esto. Ya sé que el bosnio no es uno de los idiomas que se te da. Inténtalo. Entonces, bueno, pero el titular era una gran foto. Detrás de Sulejmanovic se veía toda la Plaza Mayor cuando fue la recepción en el Concello y ponía el niño de Srebrenica, héroe en una ciudad española. Entonces, bueno, allí también se reconocen y conocen
la historia tremenda, ¿no? Sí, pero bueno, yo lo que quería resaltar era que él podía elegir la selección finlandesa, sí, bueno, pero y eligió, sin embargo, claro, su corazón está con donde nacieron sus padres, sus abuelos, su familia, y él me dijo que se sentía bosnio. De hecho, juega con la selección bosnia. Bueno, señores, que si seguimos así, es que nos dan las 2, las 3, las 4 y cantamos al final la canción de Sarri. Hablamos de baloncesto, seguro. Y hablamos de baloncesto. Claro, sí, porque ahora estamos dándole vueltas a cosas. Oye, quiero agradecer mucho vuestra presencia hoy aquí, porque estamos como celebrando, pues eso, unos fueron a la Fuente, otros fueron a la Plaza Mayor, y otros no fuimos a ninguno de esos sitios, nos quedamos en casa. Y comimos bien al día siguiente. Comimos bien al día siguiente, tal, pero... Creo que se hace ya a determinadas edades, ¿no? Porque a ciertas edades ya esas movidas no están... Bueno, hablad por vosotros, yo fui a la Fuente. Ah, tú fuiste a la Fuente. Bueno, yo aquí tenía que estar trabajando. Pero no, bueno, tú tenías gente que te impulsaba a ir a la Fuente. Bueno, por lo que sea. Acompañándola. No engañes. Por lo que sea. Yo no he empezado esto. Muchas gracias por haber estado. A vosotros. Hacemos una pausa para la publicidad y vamos ya con la recta final del programa. Señoras y señores, no se asusten ustedes, non é que medrara, non é que creciera. A veces vou mo galego, a veces, me voy al gallego a veces. No pasa nada, me entienden todos, pero la norma, saben ustedes, que es, en este programa solo en castellano, bueno, solo en castellano. Digo yo que no es que crecieran los informadores del Club Deportivo Lugo, y que incorporáramos a la mujer, sino que vamos a hablar con Manu y con Fernando, pero también vamos a hablar con Sonia Vázquez, que es espeleóloga. Yo no sé si la solución del Club Deportivo Lugo está en la espeleología, yo no sé si la espeleología es aplicable a los demás deportes. ¿Es aplicable, Sonia? ¿Qué tal? Bueno, desde el momento que la espeleología Así, déjalo así, perfecto. Es un deporte, un deporte ciencia, pues puede ser aplicable, ¿por qué no? Ah, deporte ciencia. Deporte ciencia, sí. Anda, me gusta esa definición. Nunca hubiera pensado antes que la espeleología era un deporte ciencia. ¿Y es deporte ciencia por qué? Bueno, espeleología, el nombre le indica, viene de un término griego, de espelios, cueva, logia, ciencia,
Los espeleólogos se dedican a explorar, descubrir, catalogar cuevas, y es un deporte por todo lo que implica todo esto. Claro, que hay que moverse, que hay que meterse en esas cuevas. Pues sí. Claro, ya empiezo a encontrar afinidades. Hay que explorar qué es lo que le está pasando al Club Deportivo Lugo, porque también está metido en una cueva, en la cueva de la derrota. El otro día dio pena. Y los 2 goles son errores que el Lugo no tenía a principio de temporada, y el Lugo, es verdad y es cierto lo que comenta toda la gente, no tenía gol, pero es que no tenía gol ni ahora ni a principio de temporada, pues que a principio de temporada en defensa era un equipo muy serio, era un equipo que costaba marcarle goles, pero es que ahora le hacen ocasiones y se está viendo cómo está el Lugo defensivamente, y está muy mal. El primer gol, ves como un saque de banda, no hay nadie presionando al hombre que se le pasa el balón, y ese mismo hombre es el que avanza y es el que pone un centro en el que remata solo, y en la falta el hombre también está libre de marca, y creo que eso pues es algo que no ha pasado al principio de temporada, hay que estudiarlo, y se verá este fin de semana ante el Lorca, que creo que es una buena prueba para volver a ganar y quizá ir con un plus a Pamplona. Y si viene Fabri con su librillo muy aprendido del Lugo, como él es ahí de Santa Comba, y dice, pues le voy a ganar a los de mi pueblo, ¿no? Les voy a ganar con un equipo ya descendido, es capaz de hacerlo, fíjate. Sí, sobre todo Fernando se centra en los errores defensivos que cuestan los 2 goles, pero analizando el partido en general, es que el Lugo me preocupa especialmente que no haya sido capaz La actitud. Yo más que la actitud es el tema de no generar peligro en ataque. Hay una ocasión de Ramos hacia la segunda parte que sí es cierto que puede cambiar el rumbo del partido, porque luego se ponía 0-1, no hubiera sido justo, pero sobre todo que la primera mitad no sea capaz ni de sobrepasar el centro del campo, porque realmente cada balón en campo contrario es una pelota perdida. Me preocupa sobre todo eso, después llegaron esos errores defensivos y sobre todo la pérdida de confianza en lo del equipo. Son 5 derrotas consecutivas fuera de casa y veremos cómo reacciona contra un Lorca que bueno, que estaba muy mal desde la llegada de Fabri, pero que en los últimos partidos ha reaccionado y que yo tampoco descarto que pueda dar la sorpresa en Ángel Carro. Claro, que puede dar la sorpresa. ¿Sorpresas en la espeleología se producen también? Sí, claro. ¿De qué forma? Bueno, de qué forma, que la espeleología es un deporte que no está exento de cierto riesgo. Muy controlado, pero existe. Y entonces, pues siempre hay alguna pequeña sorpresilla que te espera ahí, pero que le da también un poco de chicha al asunto. Pues esas son las cuevas del Rey Cintolo. Sí, esas son las cuevas del Rey Cintolo, sí. ¿En Mondoñedo? En Mondoñedo. ¿Cuántas veces has entrado ahí en esas cuevas? 9 veces. 9 veces. Sí, creo que 9 veces. ¿Y qué se encuentra uno cuando entra en las cuevas del Rey Cintolo? Pues se encuentran muchas cosas, se encuentran muchos espeleotemas, muchas estalactitas, estalagmitas, muchos murciélagos. ¿Murciélagos también? Muchos, sí, hay una colonia importante. Se encuentra mucho frío, mucha humedad, pero también se encuentra un deporte muy divertido, con mucho compañerismo, en el que no existe la competitividad. Claro, porque ahí no es llegar primero ni nada, ¿no? Tanto da llegar de último como de primero. Lo importante es llegar. Es llegar. Claro. Y digo yo, sorpresas no te llevas ninguna, porque no vas a encontrar nada, porque ya hubo mucha gente. Cosa distinta sería si estuvieras descubriendo una cueva nueva, claro. Bueno, yo estoy en un club de espeleo, el grupo de espeleología de Lugo, y sí que en breve tenemos pensado hacer así una pequeña salida para ver zonas que todavía están sin topografiar. Hay muchas zonas sin topografiar, dices, y lo que supone que hay cuevas también sin... Sí, claro. Son zonas en cuevas sin topografiar. O sea, dentro de la cueva hay zonas que sí que están registradas, que hay gente que las ha explorado y que las ha catalogado, y zonas que todavía están, digamos, sin explorar. Y digo yo, ¿y no entras con miedo cuando vas a una cueva de estas que no entró nadie? ¿No entras con miedo? Bueno... Estas películas, es que yo estoy viendo las películas en blanco y negro además, y vas ahí con la linterna que era una tal, y de pronto se te apagaba o encima, y te quedan las oscuras. Ya vamos muy preparados para eso. Sí, vamos muy preparados. Y la seguridad ante todo. La seguridad ante todo, sí. Oye, y yo veo que los niños también participan, ¿no? Bueno, es una parte muy importante, de hecho...
una de las partes para mí más importantes, que es el deporte base. Este domingo, entre los dos clubes a los que pertenezco, el Verso Libre y el grupo de Espeleología de Lugo, vamos a hacer una actividad. ¿En Abadín también? En Abadín, sí, en Abadín y en Mondoñedo. Me lo chivaron. Sí, te lo han chivado bien. Te lo han chivado bien. Pero en Abadín hay cuevas también, porque yo a las de Cintolo, estas salen todas las revistas. Sí, salen todos. Es una cueva, después de Altamira yo creo que es la más conocida. Pero en Abadín yo no sabía que había cuevas. Sí, bueno, es que Abadín y Mondoñedo, ¿sabes?, están muy cerquitas, sí, porque están pegados. Sí. Y en Abadín vamos a visitar la Cueva dos Santos. Una cueva muy bonita. Bueno, son cuevas menores las que vamos a visitar porque es una experiencia con niños, entonces tienen que ser cuevas horizontales, sencillitas, que los niños sean capaces de hacer, pero bueno, que no deja de ser muy bonita. Muy bonita. Sí. Bueno, fíjate, estáis asombrados, ¿no?, de la espeleología. ¿Nunca hicisteis espeleología vosotros? No, ¿Os animaros? Porque Sonia Sí, por supuesto. ¿Hay una edad para hacer espeleología? No. O sea, que puede una persona con 80 y tantos años hacer espeleología. 80 y tantos, si tiene una buena condición física, pues igual, ¿por qué no? Porque en las cuevas estas se entra siempre de pie, ¿no? ¿O hay que arrastrarse a veces? No, para nada. Hay cuevas en las que entras horizontalmente y otras en las que entras verticalmente. Sí, hay que bajar pozos. Y luego hay muchas gateras que son... Pero hay que tener una forma física, entonces, mínima, ¿no? Sí, hay que tener una... Claro, mínima sí, pero bueno, que se va consiguiendo poco a poco y vas cogiendo también un poquito el truquillo de cómo arrastrarte, de cómo subir. O sea, que te metes y vas bajando un pozo. Sí. ¿Y hasta qué profundidad? Bueno, eso ya depende. ¿Tú hasta qué profundidad bajaste? Yo 20 metros. 20 metros. Sí. ¿Y no sientes así escalofríos cuando estás 20 metros abajo? No, bajar no, yo lo siento más para subirlos. ¿Y qué tipo de bichos? Antes hablabas de los murciélagos. Pero aparte, ¿qué otros tipos de bichos puede haber? Bueno, en las cuevas los animales que allí viven son los troglobios, que se llaman, seres que ya por evolución están habituados a... Pero eso es interesante, porque estás descubriendo animales sí, claro, que no son conocidos. No hay fotos de eso, ¿no? No, la espeleo está muy relacionada con otros ámbitos, la zoología, la paleontología, con muchos otros, vamos. No solo se limita a ir a explorar, pasártelo bien y salir. Bueno, ahora tú imagínate que nos están viendo pues, unos amigos que dicen, joder, esto de la espeleología mola. Como mola. Como sí. mola. Y entonces de pronto quieren ir a Abadín y a Mondoñedo el día 22. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero, tanto para ir a Abadín como para iniciarse, lo primero es... apuntarse. Meterte en un club de espeleo, porque hay que empezar... Como ya he dicho, es un deporte no exento de cierto riesgo, hay que empezar con gente preparada, que sepa lo que hace, que sepa dónde te mete. O sea, que se olviden del día 22 estos. No, el día 22 para vamos otros con días gente que va a iniciarse. Ah, ya pueden ir el día 22 Sí, entonces, sí, y claro, se apuntan. Claro, lo que pasa es que ahora mismo tenemos está cerrado. el cupo completo y una lista de espera tremenda. ¿Pero qué me dices? Sí. ¿Y esto así de pronto? Bueno, es que también el cupo era muy pequeño, porque las cuevas son chiquititas, al ser niños tienen que ir acompañados de sus padres, con lo cual un niño implica un padre, claro. Se duplica la cosa y nada, hemos hecho 2 grupos pequeños, pero sí, ha tenido mucho éxito. Pero está muy bien, pero fíjate tú, esto puede permitir que... ¿Cuántos socios sois en total? Pues mira, en Verso Libre creo que rondamos los 60 y algo, 70, y en el GEL debemos ser unos 30. O sea, que hay 100 personas en Lugo, aproximadamente, sí. 100 personas que se dedican a la espeleología. No, hay muchas más. Muchas más. Sí. Y aparte de Mondoñedo y Abadín, ¿qué otros sitios hay así importantes en la provincia? Yo he estado hace poco en Castroverde. ¿También hay cuevas? Sí, hay 2 cuevas muy chiquititas también, pero con restos paleontológicos importantes. Ajá. En Pol también hay cuevas, está Praducelo.
En Abadín y en Mondoñedo son los lugares quizás donde hay más. Y luego en el Caurel. Hay muchas ahí. Caurel hay muchas. Sí, hay muchas, sí. O sea que ahí también se puede hacer espeleología y Sí. disfrutar de un sitio precioso cuando sales de la cueva. Cuando sales, ahí está. Cuando Dentro y estás fuera. cuando estás dentro ya es otra cosa, ¿no? No, dentro también es muy bonito. Oye, no te vayas porque voy a hablar aquí con estos dos que están aprendiendo mucho, me imagino. Están aprendiendo mucho de espeleología igual que yo, porque para aprender hay que preguntar. Y cuando haces una entrevista, lo que tienes que hacer es procurar aprender tú. Si tú eres capaz de aprender algo, seguro que los que están viéndonos están aprendiendo también. La regla de 3 es muy sencilla. está claro. Es muy sencilla. Bueno, decíamos que es el domingo a las 6 de la tarde. Domingo a las 6 de la tarde. Yo no voy a ir. Nosotros sí. Yo no voy a ir. Lo siento mucho, pero no voy a ir. No, es que tengo Hombre, un compromiso. Ya pensé que te habías enfadado. No, hombre, no. Yo con el Lugo no me enfado porque yo sé que el Lugo que va a hacer un equipazo para la próxima temporada. Ya lo dijiste. Ya lo dije el otro día, Como sí. no lo haga, después. Sí, no, pero van a hacer un equipazo. Algunos de estos que nos están dando el callo, adiós muy buenas, y yo no voy a sentir su ausencia, porque aquí se viene a trabajar. Se viene a trabajar, para eso se cobra, no se viene a pasar el rato. Así que, en fin. Lugo Lorca. Empiezas tú. Lugo Lorca. Yo 2-1. Te copio, 2-1. Curras. Yo. Hacemos la porra, ¿sabes? Ya veo, Luego ya. nunca acertamos, pero... Nunca. No acertamos ni una. Pero tú imagínate que acertamos un día. Bueno, Eso lo celebramos después. La puede hacer ella también. Sí, yo creo que pero ya cierra. A ver si acierta. A lo mejor acierta ella No es y un nos tenemos que ir problema. nosotros. A mí ponme un 3-2. 3-2. ¿Y Manu? Yo te iba a copiar con el 2-1, pero me decanto por el 1-0. 1-0. Sí, además como metemos pocos goles. A ver, ¿y Sonia? Sí, pero el 0... lo de la ¿A ti te gusta el portería- fútbol? No, No te gusta. Bueno, pero tú apoyas al Lugo. por supuesto. Por eso eres de Lugo. El otro equipo que viene es el de Lorca, donde hubo el terremoto ese. Sí, sí. Y lo está entrenando uno de Santa Compa que se llama Fabriciano González. Te doy datos por aquí. Vale, muy bien. Eh, Bueno, lo mío sí que es, vamos, ¿Lo tuyo qué es? sería suerte de principiante, porque no tengo ni idea. Pues a Esto ver, es... No puedes decir ni 2-1, ni 3-2, ni 1-0. Puedes decir Es que me debéis... Bueno, pues 1-1. 1-1. Joder. El Fabri sí lleva un punto. No me extrañaría nada. Bueno, Sonia, que yo de esta vez no puedo ir a lo de la espeleología porque tengo otro compromiso que me va a impedir también ir al fútbol, ¿sabes? El domingo. Aunque a lo mejor vengo el segundo tiempo. A ver, si lo he terminado, vengo el segundo tiempo. a lo mejor. Que tengáis mucha suerte, que la espeleología suba en Lugo. Cuando lleguéis a 300, nos llamas Vale, y volvemos a hablar. ok. ¿Vale? Muy bien. Venga. Y a vosotros, muchísima suerte. A ver quién gana la porra, porque el Lugo gana o pierda. Ya, la emoción. Yo creo que vamos a tener la entrada más baja de la temporada, gracias a los jugadores que no dan el callo. Sí, a pesar de que el club promovió de nuevo un acto para... Ya puede para regalar que la baje entrada. gente, pero no. Puede regalar la entrada y 5 euros que se entregan al que llegue tal, que aún habrá gente que se lo piense. Habrá gente que se lo piense. Sí, seguramente. Venga, No, pero- que nos vamos, que es muy tarde. Un placer. Y nos van a apagar las luces y luego después a ver cómo salimos. Señoras y señores, hasta aquí llegó Cuestión de Pelotas en el día de hoy. Un programa con una celebración un tanto especial de los éxitos del Breogán que nos llevaron nuevamente a la Liga ACB. Volvemos la semana que viene con más contenidos.